Los años 80 en Argentina han recibido en los últimos tiempos un renovado interés por parte del discurso académico, específicamente aquel ligado a los estudios audiovisuales. De la denostación en bloque, de una prácticamente unívoca confrontación negativa con relación al nuevo cine argentino de la década siguiente, se asiste más recientemente a la emergencia de una revisión crítica encaminada a relativizar ciertos acuerdos. En efecto, no solo se trató de una década políticamente signada por la recuperación definitiva de la democracia y la consecuente disputa en torno al pasado inmediato. Particularmente en lo que atañe al campo audiovisual, estos años estuvieron marcados también por transiciones de otra índole, que hicieron convivir lógicas dispares pautadas tanto por la continuidad como por cierto sesgo renovador. En este sentido, si bien el formato tradicional de 35 milímetros continuó dominando en esa época, empezó a compartir espacio con la paulatina modernización tecnológica que implicó la introducción del video. Sumado a esto, la proliferación de la televisión por cable y la explosión de los formatos de consumo hogareño transformaron los modos de recepción de las imágenes. No menos importante, la época tornó patente la coexistencia de dos sectores bien diferenciados: la continuidad de los cineastas consagrados en momentos anteriores frente a la incipiente aparición de un conjunto de nuevos realizadores que comenzarían a forjar unas estéticas alternativas. En este último punto en particular, la percepción de lo intersticial de los 80 asume otro sentido al verificarse cómo, a la par que un nutrido grupo de óperas primas buscaba obtener reconocimiento, tuvo que competir con varias obras postreras que tematizaron un final de época y asimismo un evidente sabor de nostalgia y despedida. En ese contexto, los integrantes de la generación del 60 estrenaron las que serían sus últimas producciones. Concretamente, entre 1982 y 1987, Rodolfo Kuhn, Manuel Antín, David José Cohn, Simón Feldman, José Martínez Suárez y Lautaro Murúa, es decir, aquella primera hornada de directores iniciadores de la modernidad cinematográfica local, se retiraron del terreno de la realización. Más allá de lo anecdótico o de la casualidad, lo llamativo del fenómeno estriba en el hecho de que, salvo Kuhn, que murió fuera del país en 1987, y Antín, que anunció abiertamente abandonar el métier tras ser designado presidente del Instituto Nacional de Cinematografía durante todo el gobierno de Raúl Alfonsín, los restantes tuvieron una larga supervivencia, ejerciendo otros roles dentro del campo artístico. Y más curioso aún resulta el caso de que este cese afectara exclusivamente a los integrantes de este movimiento de la generación del 60 y no a otros realizadores surgidos a finales de aquella década prolífica en ópera primistas, como Alberto Fischerman, Juan José Yusid o Pino Solanas, que tuvieron un importante renacimiento profesional durante la transición democrática. Es indudable, por otra parte, que lo discontinuo, lo irregular, constituyeron desde el principio unos adjetivos amargamente distintivos de la carrera de nuestros primeros cineastas modernos. Como han señalado Fernando Martín Peña, Leandro Listorti y Paula Félix Didier, cada una de las películas de los realizadores que fogonearon la modernidad, y lo cito, corría el riesgo de ser la última, y por lo tanto esos films no pueden ser vistos como promesas a cumplir por obras siguientes, sino solo como textos unitarios de mayor o menor eficacia, insertos con esfuerzos en un contexto hostil. Pero si en sus comienzos las presiones de la censura, los impedimentos económicos, las calificaciones negativas o bien el silencio forzoso provocado por la dictadura, con exilios incluidos, tuvieron un impacto considerable en sus trayectorias particulares, nada auguraba que el regreso de la democracia, y sobre todo que el nombramiento de un compañero de ruta, Manuel Antín, como principal referente del Instituto de Cine, fuera el marco para un efectivo punto final. En una entrevista publicada recientemente, José Martínez Suárez argumentaba sobre el cierre de su etapa como realizador, cito esta entrevista: tengamos en cuenta que en nuestro país el olvido es rey y el cine no tiene por qué ser una excepción. Enfatizando esta idea, enumeraba otros ejemplos famosos del pasado. Hugo del Carril falleció después de que habían transcurrido 15 años de su última película, Yo maté a Facundo. Sofici murió también después de 15 años sin filmar, Tiner a 20 años de la Mari, y Alberto de Zavalía filmó por última vez a los 39 y murió a los 77.
Fin de la cita. Independientemente de las coincidencias, las razones que llevaron a los directores de la generación del 60 a alejarse de los sets fueron múltiples y no se explican ni por la edad de sus integrantes ni por la carencia de un capital específico dentro de la trama cultural. Sin embargo, lo que busco revisar aquí es el modo en que sus películas epilogales establecen una conciencia del final y construyen a partir de dicha certeza un pensamiento sobre el lugar de sus artífices. De lo que se trata, en lo que voy a proponer en esta ponencia, es de mirar cómo tanto en las narraciones que despliegan como en sus decisiones de puesta en escena se configura un estado de cuentas en un juego de debe y haber, o bien el modo en que éstas construyen posibles líneas a futuro bajo la forma del legado. Las ideas de Domenech Font acerca de la existencia de testamentos fílmicos, o en otros términos el papel condensador de los títulos terminales en las filmografías de ciertos directores, aparece como una noción productiva al momento de revisar las trayectorias finales de los cineastas de la generación del 60. Según este autor, los testamentos no deben homologarse necesariamente con celebraciones mortuorias, sino que en ellos es posible reconocer, y cito a Font, la expresión de un proceso fantasmático, espectral, que los sitúa en un lugar narrativo entre el pasado y el presente. De ahí que de la lectura de estas películas se desprenda inevitablemente cierta atmósfera de compendio, de balance. Cuarteles de invierno de Lautaro Murúa y Noches sin lunas ni soles de José Martínez Suárez, los dos casos sobre los que me detendré en esta ponencia, son títulos claves en lo que refiere a la plasmación de un gesto de despedida en la pantalla. Estrenados en 1984 con pocos meses de diferencia, estos trabajos sellaron en ambos casos el regreso de sus realizadores alejados de la dirección luego de experimentar en carne propia los embates de la dictadura. Pensemos que Lautaro Murúa tuvo que exiliarse en España tras recibir amenazas por parte de la AAA, en tanto que Martínez Suárez vivió el secuestro de su hija y su yerno, la primera restituida gracias a la intervención pública de la hermana del director, Mirta Legrand, en tanto el segundo continúa hasta hoy desaparecido. Tomando caminos divergentes, las dos películas construyeron imágenes y situaciones que dieron cuenta de una toma de conciencia sobre el final de un trayecto. En Cuarteles de invierno, estos aspectos se organizan principalmente alrededor del tema elegido, ligado a una revisión del pasado reciente. Murúa elige una zona temática recurrente dentro del cine de la transición democrática para trazar algunos apuntes sobre la vejez y también sobre la responsabilidad de los artistas. Y es ahí donde vamos a revisar esta cuestión del carácter testamentario del film. En Noches sin lunas ni soles, en cambio, un conjunto de citas y referencias metatextuales, inscriptas bajo la forma de guiños secundarios de la trama, dejan traslucir que el film, sin lugar a duda, fue pensado como una suerte de manifiesto de clausura. A partir de la exitosa novela homónima de Osvaldo Soriano, publicada en el exilio, Lautaro Murúa trazó un retrato de los años de la dictadura argentina a partir de una historia en apariencia menor, situada en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Para la mirada centralista del cine argentino hegemónico, podemos ver en esta decisión fundante un primer corrimiento que conectó el film con Junco, la ópera prima de este director. De esta manera el cineasta cierra su ciclo productivo en el mismo punto en el que lo inició, proponiendo un mecanismo sutil, en este caso de extrañamiento, que le permite atacar desde un flanco alegórico los años de la dictadura. Ahora bien, si la potencia de la historia pergeñada por Soriano radicaba en su decisión de no situarse bajo la figura del testimonio directo de los hechos, sino en conformar una mirada al sesgo, la literalidad de la violencia militar en pantalla, sus irrupciones en el plano visual, operan como una concesión, acaso endeble, a una época que en términos cinematográficos demandaba a las imágenes la exigencia de verlo todo, recuperando esta idea que plantea Ana Amado en su libro La imagen justa. En este sentido, el film no buscó ser innovador dentro de las formas de narrar el horror o de construir bandos en disputa que se tornarían moneda corriente en el cine argentino de esos años.
¿Dónde situar los rasgos testamentarios de Cuarteles de Invierno? En una entrevista realizada durante el rodaje de la película, el director confesó que su principal motivación para trasladar la novela estuvo ligada a los personajes. Cito la entrevista donde Murúa dice: esos seres que casi provocan miedo y distancia, que no son marginados ni marginales, pero cuyas formas de vida están muy alejadas de la realidad cotidiana. Fin de cita. Galván y Rocha, el cantor de tangos y el boxeador que llegan a Puerto Obligado contratados por los militares para amenizar los festejos del pueblo, conforman los vehículos a través de los cuales el director elaboró una mirada especular sobre su propia situación como artista. Y es ahí donde veo el carácter de testamento de esta film. Como ha señalado Gonzalo Aguilar, uno de los rasgos característicos de la poética autoral de Murúa es su marcada preferencia por narrar historias de sujetos desplazados. Desde los niños indígenas de Santiago del Estero en Yunco, pasando por los tahúres de los bajos fondos porteños de alias Gardelito, hasta llegar al personaje principal de la Raulito, hay toda una condensación de la diferencia, no solo social, sino también sexual, en la que todos están atravesados por un sino de marginalidad. En su última película, Murúa retoma la senda de los ninguneados sobre la base de potenciar un elemento extra que apunta en otra dirección. Galván y Rocha, según su visión, no son marginales, aunque su extrañeza, la distancia que él mismo evoca en la entrevista citada, proviene justamente de la posición que aquellos ocupan en la esfera pública. Más allá del evidente desajuste con relación al entorno hostil, los protagonistas de Cuarteles de Invierno cargan con el peso de hallarse en un momento de marcado declive profesional. Esta percepción de la derrota se intuye desde el mismo título, que alude a la retirada nada gloriosa de quien antes estuvo en combate. El cantante y el boxeador portan en escena sus cuerpos cansados, viejos, y se ven obligados a ofrecer sus artes en festivales pueblerinos para ser vilipendiados por el gobierno de turno. La puesta en escena maximiza este aspecto al haber convocado a dos actores, Oscar Ferriño y Tato Pavlovsky, en los que el paso del tiempo jugó un papel determinante de sus modos de figuración en la pantalla. La novela de Soriano no puede ser leída sin que retumben los tambores de los festejos del Mundial de Fútbol del 78. Al igual que con el tango y el boxeo en el libro, los militares argentinos buscaron allí lavar sus manos repletas de sangre del terrorismo de Estado mediante la apelación festiva a un espectáculo popular. Con pocos años de distancia, la película de Murúa cambió el eje, al acentuar la pregunta sobre la responsabilidad de los artistas frente a la propia dictadura. El cineasta exiliado elaboró en su versión de Cuarteles de Invierno una ficción protagonizada por aquellos que se quedaron, trazando entonces una suerte de relato contrafactual, un qué hubiera pasado si, que revisó o que buscó revisar su propio accionar frente a los hechos ocurridos. La negativa de Galván, del personaje de Galván, quiero decir, a firmar el autógrafo a un miembro de la autoridad, o la voluntad de Rocha de pelear contra un militar a unas sabiendas del resultado, son acciones que a posteriori de los hechos políticos definen una actitud ética con la que el director se identificó abiertamente. En su reseña sobre Noches sin lunas ni soles, el crítico de La Nación objetaba a la película su constante uso de, lo cito, insoportables chistes privados. En efecto, en este film los guiños internos y las marcas enunciativas dirigidas abiertamente al espectador permean la homogeneidad narrativa del relato asociado a los preceptos del policial clásico, creando un texto segundo situado en paralelo a la trama central. Seguramente el comentario aludía a la aparición lúdicamente accidental en una de las escenas iniciales del propio Martínez Suárez, que aparece subrepticiamente y por error en un programa televisivo en el que el pastor uruguayo Irineo Funes brindaba un sermón sobre la memoria y la concupiscencia. No obstante, esta doble cita
dado que ella remite tanto a los cameos hitchcockianos como al personaje del cuento de Borges, Funes el Memorioso, permite establecer una lectura de otra índole. Mediante este recurso podemos ver cómo en este film, o a partir de este film, la figura pública de Martínez Suárez adopta una posición de reservorio viviente de la memoria del cine argentino, lugar que fue acrecentándose con el paso del tiempo y que tiene aquí en su última película un marcado punto de inicio. De este modo, no resulta casual que Noches sin lunas ni soles esté dedicada a Manuel Romero, iniciador del género policial en la producción local. A diferencia del carácter parricida de sus contemporáneos de la generación del 60, Martínez Suárez, que fue asistente de Romero antes de volcarse a la realización, evocó celebratoriamente la tradición clásica para reconocerse a sí mismo como parte de un linaje. Y vemos aquí una idea de balance muy clara. El director, por otra parte, ya había iniciado un recuento del pasado en su anterior trabajo Los muchachos de antes no usaban arsénico del 76, al convocar en los papeles protagónicos a algunas estrellas y a un realizador del sistema industrial, y al remitir desde el título a la película de Manuel Romero Los muchachos de antes no usaban gomina. Sin embargo, si en aquella todavía podía advertirse una disputa entre viejos y jóvenes, hay en Noches sin lunas ni soles un evidente afán conciliador visible en la relación que el protagonista Cairo, Alberto Mendoza, mantiene con los personajes del español anarquista y con los padres de su amigo. La certeza de que los guiños y metatextos del film apuntan a poner de manifiesto el final de un camino se hace presente no solo en la medida en que se establece un balance con relación a la historia del cine nacional. El efecto testamentario se evidencia con más fuerza cuando es la propia obra del director la que se convoca deliberadamente. En una de las escenas, Ana Luisina Brando, la otra protagonista de la película, recuerda que en una película vio una vez que decían que para sobrevivir hay que recordar absolutamente todo. La cita corresponde a uno de los parlamentos de Narciso Ibáñez Menta en Los muchachos de antes no usaban arsénico del propio Martínez Suárez. Entonces, en este juego autorreferencial, el director inscribe su propia trayectoria profesional y al mismo tiempo acentúa una vez más la necesidad de luchar contra el olvido como mecanismo para no cometer los mismos errores. Para finalizar este breve recorrido analítico sobre el film, es importante remarcar que todo testamento no implica exclusivamente la formulación de un arqueo de caja por parte de quien lo enuncia. Más allá del autoexamen, este tipo de registro se basa también en su capacidad de articulación de un legado. Martínez Suárez, que por esos años empezó a dictar cursos particulares de dirección de cine, sobre todo a gente joven, donde se encontraba Juan José Campanella, Lucrecia Martel y otros, incorporó en su último trabajo los nombres de algunos de sus discípulos. En la escena clave de acción de la película, una radio emite una entrevista a un ficticio licenciado Pellegrini, cuya voz es la del propio director. Consultado por las mejores producciones del año anterior, Pellegrini menciona un corto de Roberto Baiocco y una película de Juan José Campanella y Fernando Castells, quien en esos años formaron parte de sus cursos privados. En un nuevo guiño interno, lo que aparece aquí de modo marginal y casi inadvertido es la voz de un maestro repartiendo de cara al público las porciones de su herencia. Antes de terminar con mi exposición, me gustaría proyectar esta escena en la que al sesgo la voz de Martínez Suárez enuncia una mirada bajo la forma de un testamento sobre el futuro del cine. Bueno, licenciado Pellegrini, ¿cuáles son los acontecimientos culturales más destacables para usted de enero pasado? Bueno, 1983 comenzó verdaderamente con mucha fuerza. Ya sea en cine, mire, vi una serie de trabajos de gente joven, un corte excelente, Roberto Baiocco, Quien pelea, con interpretación de Manuel Callao,
Callao, El de los Siete Locos, sí, un excelente actor. Y después un largometraje en Super 8 que es verdaderamente una maravilla, un deleite. Victoria 392, de dos chicos jóvenes, Campanelli y Castel, con Eduardo Blanco, un gran actor. Estos dos chicos, Campanelli y Castel, son los autores de esa obra tan exitosa, Off Corrientes, una obra musical que fue hermosísima. Después, en el campo de la charla, bueno, don Luis Alposta, que siempre nos deleita con sus charlas sobre lunfardo, hizo una cosa hermosísima, medicina y lunfardo. Y después, ¿Y por qué? Gráficas, Tranquila. Unas ilustraciones hermosísimas. ¿Pero por qué? Un excelente sonetista. Justamente lo tuvimos en diciembre del 82 acá en esta misión. Digamos, Off Corrientes, Victoria 392 en la charla de Luis Alposta. La película de Roberto Mayoco, Quien pelea, El examen de la creación cinematográfica epilogal en José Martínez Suárez y Lautaro Murúa, aunque ésta no haya sido del todo consciente sobre su carácter conclusivo, habilita la formulación de una historia al revés que todavía no se ha ensayado con los directores argentinos de los 60. Mi investigación no trató de escudriñar en sus óperas primas tantas veces visitadas las potencialidades de unas temáticas pregnantes o los bosquejos de unos estilos personales a partir de derroteros profesionales con toda seguridad inacabados. A lo que apunté, por el contrario, es a la posibilidad de observar en el punto de llegada qué elementos persistieron y cuáles dieron cuenta del paso del tiempo. Esta inversión en la dirección de la mirada permitió estudiar las posiciones específicas de estos creadores, retirándose en sus cuarteles de invierno, en una época que, como se mencionó al principio, estuvo pautada por lo transicional, por la convivencia entre formas residuales y emergentes. O, para recuperar la frase de Antonio Gramsci tantas veces citada, para terminar de asumir que los años 80 pueden ser vistos como una etapa crítica en la que lo viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer.